Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Queríamos hacer hoy un enorme trabajo de empatía. De nuevo, otra vez y siempre realmente. En Gente con clase nos queremos poner en el lado menos brillante de la vida. Somos gente peleona, nosotras y nosotros. No tenemos vocación de perdedoras, pero mucho menos de conformistas. Por eso hemos cogido otro ejemplo de lucha que nos puede arrojar luz acerca de los procesos especulativos. Los chiringuitos inmundos que siguen basándose en la explotación de trabajadores y trabajadoras para hacer dinero rápido, aprovechándose de la desregulación o la laxitud de las normas laborales para hacer dinero rápido y pirarse y huir. Y también, como no, sobre la conveniencia. Hablaremos sobre la conveniencia de la organización de clase trabajadora, porque aislados, atomizados, somos más débiles. Es un hecho. Hoy no vamos a hablar de una multinacional llegada a la industria, cosa que hemos hecho en otras ocasiones. Los capitales van y vienen, pero al final quedan las personas y sus familias. Ya sabemos que la deslocalización de fábricas, de empresas de todos los sectores, la falta de inversión, así como la ausencia de una fuerte política industrial nacional, han hecho mella en España en los últimos años. Pero no, hoy hablamos de la crisis de las empresas de supermercados fantasma, un apéndice más del sector del reparto de los y las riders. Un conflicto que busca resquicios de salida para muchos sectores, trabajadores y trabajadoras, empresas, especuladores, mercaderes de la carne. Pero definamos, si te parece primero. ¿Sabéis qué son los supermercados fantasma? Allí no hay clientes, solo trabajadores que preparan pedidos online en 2 minutos, a toda prisa y bajo presión. Luego el repartidor tiene otros 8 o 10 minutos para llevar la compra hasta su casa. Tiempo total, eso, 10 o 12 minutos, o sea, un local para almacenar productos y riders. Esa es la esencia, lo básico, una definición muy de andar por casa. En los últimos años hubo un auge por este tipo de supermercados con envíos ultra rápidos que funcionó en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia. Este modelo de negocio nacía para cubrir las necesidades inmediatas que el cliente tiene de un producto. Ya sabéis, nuestra civilización. La media del importe de compra es de 25 euros y por tanto no supone una competencia para el comercio próximo u online. Pero claro, eso sobre el papel. Sobre el papel. La expansión ibérica de estas empresas, que se apoyan en la tecnología para sus servicios de venta y reparto, comenzó con gran excitación por parte de los fondos de inversión, con los antecedentes de Globo y las desaparecidas Block y Dija, que tenían ya un puñado de supermercados fantasma en 2020. Se juntaron a su vez empresas de capital riesgo, especialistas en tecnológicas como Tencent. La idea era imitar más o menos el reparto de la comida caliente a los productos imperecederos, extenderlo a ese sector, y logró cuantiosas transferencias. Es verdad. La turca Getir, por ejemplo, recaudó 700 millones de euros en abril de 2021 y un año después anunciaba que tenía 40 tiendas en España. Por esas fechas, Globo logró 450 millones. La norteamericana GoPuff levantó 1.150 y Gorillas otros 240 millones. Sin embargo, el modelo se comenzaría a desmoronar antes de cumplir un año. La burbuja se pinchó y un sector en el que un puñado de empresas que prometían cosas que no podían hacer ha resultado más que un negocio dudoso. Estas empresas, casi especulativas, funcionan gracias a las rondas de financiación y el capital riesgo. Si los tipos de interés son más caros, eso hace que los inversores retiren capital. Y la burbuja, pues eso, pasa lo que pasa. Cuando esto ocurre, las empresas también tienden a concentrar su inversión en los puntos donde sí les va a ir bien. ¿Y por qué en otros sitios les va a ir bien? ¿Nuestra regulación molesta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de José Julio Alonso y Marino Guardia. Ya es oficial, lo que vamos a decir, la plataforma de reparto GoPuff abandona España y va a despedir, de hecho lo ha hecho ya, sus 200 trabajadores en el país, creo que son alrededor de esa cifra. Esta empresa, fundada en 2013 por Rafael Ilisayev y Jakir Gola, aterrizó en Europa el año pasado a través de la compra de la empresa británica Dija, lo dicho. Todo se ha ido al traste. Esa es la realidad. Tras un mes de negociaciones, el viernes pasado 26 de agosto, los representantes de la plantilla alcanzaron un preacuerdo con la empresa estadounidense que el personal aprobó en una asamblea por mayoría absoluta. Según el expediente de regulación de empleo, acordado con esa firma, los despedidos recibieron una indemnización de 3 meses y medio con un complemento de 300 euros para los salarios más bajos.
Las destituciones se produjeron y van a continuar hasta el 31 de diciembre de este año. Después de semanas de movilizaciones en redes sociales y en la calle, los empleados de Ecopuf han logrado mejorar las condiciones propuestas en un primer momento por la empresa, que se anclaban al mínimo de indemnización, como casi siempre, exigido por la ley. Tenemos con nosotros a Alejandro Romero, el ex portavoz de la plataforma de trabajadores y trabajadoras de Ecopuf. ¿Qué tal estás, Alejandro? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. No sé si he hecho un retrato aproximado. No he querido ser muy prolijo en datos, pero sí dar los suficientes como para situarnos. Cuéntame. Lo has explicado perfecto, sobre todo de cómo funcionan estas empresas. Sobre todo que son entramados financieros que cuando sube el tipo de interés, pues al final deciden casi todos irse. Nosotros hemos sido los primeros, pero los demás se van a seguir movilizando en estos tiempos. Eso es lo siguiente, ¿no? Sí, no creo que sea un movimiento que pare aquí, ni mucho menos. Además de Alejandro, tenemos con nosotros a Liliana Reyes. Ella es responsable de Noves Realitats del Treball, de la Economía Social y Solidaria de Comisiones Obreras de Cataluña. ¿Cómo estás, compañera? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, encantado de saludarte y que nos eches una mano, ¿no? Para analizar esto, para debatir y para buscar soluciones a las situaciones que se están dando, no solo en este sector, sino en todos muchos. Y además tenemos con nosotros también a Franz Morales, que es tu compañero de la CON de Cataluña. ¿Qué tal, Franz? Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy responsable de la atención a trabajadores de plataforma aquí en Comisiones Obreras de Cataluña. Hola a todos. Claro, y con una experiencia... Y Rider, ¿eh? Ah, y eso iba, compañero. Con una experiencia importantísima que nos ha interesado mucho traer a la mesa de gente con clase sobre este tipo de sectores, sobre su funcionamiento, sus disfunciones y sobre el modo en el que la gente sufre los rigores del trabajo diario, que no son, desde luego, los más dignos. Para finalizar, está a mi izquierda sonriendo porque ha hecho una cosa que a mí no es que me haya gustado mucho, porque ya estamos levantando barreras, de algún modo, y entre comillas. Adrián Junyent, ¿cómo estás? Buenos días. Responsable de Juventud. Estamos todos listos, ¿no? Vale, perfecto. Lo primero, Alejandro, has sido el primero en entrar en la mesa. Primero, no sé si quieres matizar algo de lo que yo he dicho y que nos cuentes cuál es la situación, el siguiente paso en este momento, ¿en qué situación estáis? A ver, ahora mismo solamente se ha quedado algunas personas de oficina y ya todos los demás estamos ya fuera de la empresa. La empresa desde el día 1 de septiembre cerró. Sí. Y el 90% de los trabajadores ya se fueron fuera ese mismo día. Ajá. Entonces ahora sí que pues están nada más que yo ya no estoy trabajando y ahora me días. Creo que solamente hay 12 personas. Claro. Supongo que habéis tenido una sensación en estos meses, un poco de Sancho Panza. O sea, quiero decir, no son molinos, son gigantes. No os enfrentabais a cualquiera. Se trataba de un fondo de inversión bastante poderoso, Alejandro. Sí, a ver, lo hicieron muy bien para ellos, para su beneficio, pues que en julio estábamos hablando de cómo iban a abrir las nuevas tiendas, de cómo iban a moverse, y el 13 de julio nos llegó un correo en el que nos decían que empezaba un despido colectivo. Después de ese correo hablamos con nuestros jefes, nos dicen que no nos preocupemos, que eso va a ser para ajustar un poco personal y los gastos, porque no estamos cubriendo gastos, van a ser un despido a lo mejor del 10% de la plantilla. Y bueno, y como sabéis, no teníamos representación sindical en la empresa porque no habíamos tenido tiempo, realmente, porque tiene un año llevamos como mucho un año y medio, los que más. Y pues se eligió un comité y se hizo el comité y claro, pero se hizo un comité con una idea de que íbamos a negociar pues 10% de despidos o algo más. Y nos plantamos el primer día en la mesa de negociación con que su plan es cerrar España. Todo hemos tenido muy poco tiempo para hacer las cosas, pero ha salido bastante bien para el poco tiempo. Sí, desde luego, lo estábamos hablando antes a micrófono cerrado, que habéis sacado unas condiciones mejores que las que os ofrecían y eso tiene mucho valor, desde luego. Y prueba, entre otras cosas, que el valor de la organización de trabajadores y trabajadoras, eso es fundamental. ¿Cómo nace el impulso precisamente de vamos a organizarnos? Esa cuestión que en Comisiones Obreras conocemos también y desde hace tantos años, por supuesto. Es casi como el advenimiento, el albor de la conciencia, ¿no? Yo supongo que en esos momentos confusión, miedo. Alejandro, ¿qué sentíais? Previamente a todo esto estaba empezando a movilizar un poco a la gente y habíamos ya hablado con vosotros, con Comisiones Obreras, con algunos sindicatos, ¿vale? Para empezar a movilizarnos porque queríamos tener un sindicato porque veíamos un poco... Nosotros hemos sido la primera que ha cerrado, pero hemos sido la última que ha empezado un movimiento. ETIR empezó antes, Bolides empezó antes. Y de repente llegó ese correo, no nos dio tiempo y claro, para cuando tú no tienes representación sindical,
se tiene que negociar con un comité de los trabajadores. Entonces, pues tuvimos que hacer unas elecciones por cada centro, igual que salía para un sindicato, pero solamente tenía valor para la negociación. Una vez terminada la negociación, ya se terminaba, los que salimos en esta representación, ya dejábamos de representar a los trabajadores. Entonces yo, pues, en cierto modo me metí porque un poco fui de las pocas personas que vio que iban a cerrar. Y me fui por todas las tiendas a avisarte que yo creía que iban a cerrar por los movimientos que estaban tomando. Siempre, si nos damos cuenta, en estos procesos que son muy dolorosos, siempre hay alguien que se le mueve algo por dentro y entre el panorama general de, hostia, voy a poner mi culo a salvo, voy a ver qué hago, por dónde huyo, voy a preocuparme ya del día después, de buscarme otro curro, de llamar a mis colegas, que me cuenten dónde puedo ir. Siempre hay alguien que lo dicho, ¿no? Que le nace un poco una conciencia especial y dice, hostia, pues yo me voy a organizar a mis compañeros y voy a intentar salir de esta lo mejor posible. Ese es el punto, ¿no?, que queremos analizar hoy. Alejandro, yo no sé si eso contaste con mucho impulso, mucho apoyo de tus compañeros o te costó un huevo, como suele decirse. Mira, tenemos que pensar que todo el mundo, pues la gran mayoría y lo que llegaba de los jefes es que no iban a cerrar. Pero luego otra parte, pues sí que desde oficinas y desde, pues sí que nos apoyaban desde el primer momento, nos estuvieron todo el rato ayudando y claro, pues al final el trabajador, el rider que estaba en una tienda, que a lo mejor hacía 4 horas al día, lo que veía es que venían unas personas a decirte que iban a cerrar y otras que venían a decirle que no se preocupase. En medio de todo eso tenía que elegir a unos representantes para que le representaran una negociación. Entonces era un poco, la empresa lo hizo muy astutamente porque todo ha sido en el mes de agosto, entonces todo el mundo tenía vacaciones y lo que la mayoría pensaba fue, joder, me ha jodido las vacaciones, a ver cómo lo hacemos así, y muchas personas pues se quedaron pensando en eso. Y nos dividieron pues de todas las maneras que se puede dividir a un trabajador, primero con la desinformación, luego también pues con los intereses privados de cada uno, porque cada uno tenemos posiciones distintas y pues empezó a dividir en plan de, oye, pues los riders puede que sí que se echen, pero los que trabajan en tienda no. Una desinformación muy grande, pero sí que es verdad que empezó un movimiento dentro de cada tienda, pues como yo en la mía, otro en la otra, pues sí que vimos un poco más allá y aunque no hubiese sido un cierre total, sí que estábamos dispuestos, pues si hubiese sido un 10% de negociar por esas personas o por los que hubiesen sido, entonces pues sí que un poco nos fuimos juntando, pero sin tener casi ninguna idea de nada. Y bueno, y se hacen las elecciones, se hace todo, se elige a los representantes y al final somos 13 personas. Pues nada, vamos a ver, a partir de este punto, lo dicho, abrimos ronda, ya sois prácticamente libres, las ataduras las ponéis vosotros, podéis intercambiar ideas, opiniones, tanto Franz como Liliana, como Daría y como Alejandro, por supuesto. Yo quería hacer este alto y lanzar una primera cuestión. Lo hemos dicho antes, vosotros teníais incluso un plan de negocio que la empresa no respetó, que dijo, hasta aquí hemos llegado, he hecho el cierre y punto. El plan de negocio lo hizo en junio. Claro, que existía ese plan de negocio y a ese plan de negocio os remitíais los trabajadores como el palo al que agarrarse, ¿no?, cuando todo está ardiendo. Pero en este país no me negaréis ninguno de los cuatro que hay un aventurerismo empresarial de la hostia. O sea, aquí llega el capital, en cuanto viene un poquito más dadas, en cuanto hay una regulación, hecho de cierre y me voy. Liliana, ¿qué opinas? Venga, abre la ronda. Hola Alejandro, muchas gracias por compartir un poco de la experiencia de la lucha. Para nosotros es muy importante este tipo de encuentros porque nosotros también aquí en Cataluña vivimos un poco lo mismo con el cierre de Gorilas. Lo que nosotros vemos que está pasando es una verdadera lucha, ¿no? La lucha de clases de siempre, pero ahora más agudizada. Nosotros luchamos, intentamos organizarnos con el sindicato, muchas veces el movimiento se une y reconoce la herramienta poderosa, ¿no?, que es el sindicato de clase, y vamos, reclamamos, denunciamos, nos movilizamos, nos organizamos en elecciones, sobre todo informamos, formamos, hacemos talleres, bueno, hacemos de todo, ¿no? Y todo esto viene también de la iniciativa de los mismos trabajadores. Y esta lucha y toda esta reclamación se encuentra con el rechazo, que no es gratis, este rechazo de estas empresas de capital así, porque no quieren ceder ni un derecho, no quieren dar ni un derecho mínimo a los trabajadores, porque el dar un derecho mínimo a los trabajadores representaría dejar de tener estos beneficios tan cuantiosos y que le dan a este capital aventurero tanta rentabilidad, ¿no?, con lo que pierden este atractivo. Pero hay que ver que todo este beneficio tan cuantioso no es más que el fruto del pedaleo, del recorrido de los miles de kilómetros que hacemos con nuestro cuerpo un montón de trabajadores.
Es ahí donde está el beneficio. Y el hecho de darnos derechos, cualquier tipo de derechos, a ellos les resta beneficios. No les interesa. ¿Qué hacen? La eluden, la esquivan, como ahora estamos viendo, ¿no? Que vuelven para atrás, no quieren cumplir la ley, encuentran una manera de no hacerlo o se van. Se van porque aquí ya se terminó la diversión, aquí ya se terminó la historia y nos vamos para otro sitio donde no estén regulando, porque aquí ya no nos interesa. Regular significa dar derechos y disputar beneficios. Tenemos un ejemplo cercano, Adea, por ejemplo, el tema de Globo, ¿no? La multa lloran amargamente. Es una multa que hundirá el negocio. Hostia, el negocio no se hundía, ¿verdad? Cuando estabais incumpliendo la ley. Y se os ha avisado, tenéis varios requerimientos. Chico. Esta empresa ha ganado millones y billones de euros a costa de los cuerpos y de las horas y, como tú dices, y de las familias y de las vidas de un montón de trabajadores que en su mayoría son migrantes y que no han tenido o que no hemos tenido otra opción que emplearnos en este tipo de trabajo, y han ganado un montón y necesitan que les den sanciones ejemplares. Porque al final era un poco, bueno, pues pago la multa total, si me sale más a cuenta pagar la multa que dar derechos. Porque dar derechos es muy caro. Necesitamos multas de este tipo, sanciones de este tipo ejemplares. Yo quería hablar también del tema este de Globo, pero creo que antes de hablar de Globo hay que reconocer la labor que han hecho los compañeros de Comisiones Obreras de Cataluña, en concreto los que estáis al otro lado del teléfono hoy. Creo que es una muy buena experiencia que Comisiones Obreras, tanto en Cataluña como en Navarra, haya estado trabajando en esos sectores, como bien decías, tan precarizados, con mucha gente migrante, también muchos jóvenes. Y bueno, yo creo que al final esas experiencias son clave, ¿no? Yo creo que hay determinadas empresas que lo que quieren hacer es pues seguir precarizando y buscando nuevas maneras de precarizar, ¿no? Y las nuevas realidades del trabajo, que ya no habría que decir tanto nuevas porque ya llevan un tiempo, no son más que otra vuelta de tuerca a la explotación y ver cómo se las pueden ingeniar para saltarse la ley. Y yo creo que además es muy importante verlo desde esta óptica. Un rider de Globo no tiene derecho a ninguno de los derechos que hay en el Estatuto de los Trabajadores. No tiene derechos a vacaciones, no tiene derecho a, por ejemplo, cuando está malo, pues seguir cobrando, no tiene derecho incluso a seguir cobrando el sueldo cuando tiene un accidente de trabajo, ¿no? Que ya es lo último. Y yo creo que el sindicato hace muy bien apostando por seguir trabajando en estos sectores, por acercarse a ellos y por dar derechos. Porque además estos sectores, tanto el de Globo, los riders, como también lo de los supermercados fantasmas, son la punta de lanza de la precarización, pero si no revertimos ese proceso de precarización extrema, se acaba extendiendo a toda la sociedad en 5, 10, 20 años, ¿no? Por lo tanto, el sindicato tiene que seguir yendo a los centros de trabajo más precarios para parar la precariedad, para mejorar la realidad en su día a día de esa gente y por lo tanto también parar ese proceso de precarización. Claro, estamos hablando de un sector complicado, un sector en el que no es fácil entrar, con un montón de personas, de trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Bueno, no es sencillo, pero Alejandro, tú lo has vivido, la creación de esta plataforma, y supongo que has experimentado lo que yo mismo he experimentado algunas veces también, ¿no? El rechazo de ciertos sectores, los jóvenes y no tan jóvenes, que se adhieren al principio de sangre y fuego. Es decir, nada vale, ninguna institución vale, los sindicatos no tal, los partidos no tal, no van a hacer nada por mí. ¿Tú esto lo has vivido, Alejandro, en la creación de la plataforma? No, es que no hemos tenido tanto tiempo pero sí que es verdad que, a ver, ese mes fue bastante difícil y al principio pues se pensaba que no se iba a conseguir nada, que para mí, a ver, hemos conseguido un buen acuerdo de salida en lo económico, pero en realidad como sindicato hemos fallado, porque para mí lo importante era mantener algunos puestos de trabajo y que la empresa siguiese apostando por este país, porque las razones que da es que la macroeconomía está muy mal y lo que va a hacer es poner todo su dinero en Reino Unido. Y la única diferencia que hay en Reino Unido aquí pues es la ley países que tenemos aquí que no les es factible ni beneficiosa. Como habéis dicho, lo de Globo y todo esto, ¿sabes? Ellos no tienen las limitaciones que tenemos nosotros aquí, que las limitaciones es, como habéis dicho, es tener derechos. En Inglaterra están bastante peor y en esos sitios están bastante peor en estas cosas. Pero claro, es un sector que es nuevo y que pues no hay una ley hecha ad hoc para este sector, que creo que se debería hacer. Nosotros teníamos al abogado que llevó al Supremo, Luis Suárez, era el que nos defendía a nosotros en este caso, y fue el que llevó al Supremo el caso de los falsos autónomos de Globo. Y bueno, y yo he aprendido bastante con él, porque sí que es verdad que la situación de precariedad total en la que está este sector, porque sobre todo los que trabajan en Globo, en Uber Eats y en estos sectores, porque nosotros al final, por lo menos, no eran autónomos, ¿sabes? Sí que eran contratados por la empresa,
pero las que trabajan en Glovo o en Uber es una situación dramática para esas personas y es que la precariedad es total. Franz, tú tienes experiencia en el sector riders, has trabajado un montón de tiempo en este sector. Y ahora desde tu militancia en el sindicato de clase, en comisiones, ¿dónde coño ves tú esa dificultad que yo he descrito, a lo mejor torpemente, pero esa dificultad que tenemos, que experimentamos episódicamente para entrar en algunos sectores, tanto productivos como sectores de la población? Sí, es como bien lo ha dicho Alejandro, es un colectivo relativamente nuevo, claro, donde no hay cultura sindical, porque hay muchos trabajadores inmigrantes que entienden que hay que organizarse, pero que muchos tienen temor. Porque bueno, vengo de afuera y de repente tu cultura sindical del país de donde vienes, bueno, es un poco, digamos, sesgada, ¿no? Lo relacionas con mafias o problemas. Esto es algo problemático, no quiero problemas porque si no me despiden. Entonces sí es un poco difícil entrar en el sector, pero a ver, te lo comento desde mi perspectiva y de mi experiencia con respecto a Glovo, ¿no? En el tema de los dark stores en Glovo, cuando hicimos la huelga, realmente los mismos trabajadores estaban descontentos. Es que había una realidad que, bueno, era muy visible. No lo dejaban entrar, usar a los lavabos de sus propias tiendas. No lo dejaban recargar los móviles, ni los patinetes, ni las bicicletas eléctricas. No estaba permitido. Si llovía, bueno, apáñate y ya está. Entonces, claro, ese mismo descontento y uno, bueno, haciendo el trabajo sindical de mira que yo soy rider también, que tú tienes derecho, que tú puedes reclamarlo, que deja el miedo. Bueno, capitalizamos realmente ese descontento y organizamos una huelga. Con todas las de la ley organizamos la huelga y bueno, fíjate que después a la semana de la huelga ya empezaron los contratos indefinidos, Glovo empezó a adaptar los puestos de trabajo, digamos, las tiendas abrió, espacios para que los trabajadores pudieran entrar, dieron fuentes de agua, pero todo esto fue a punta de reclamos y de una huelga que fue exitosa. Pero eso surge de la misma organización de los trabajadores. ¿Que es difícil? Sí, es bastante difícil porque son inmigrantes. Y en el tema de los autónomos, la realidad es esa, que eso es una ventana para entrar a la economía, digamos, sumergida o trabajar en negro. El hecho de no tener papeles, esto te da una oportunidad para trabajar con cuentas alquiladas y bueno, esto también se degenera un poco porque, hay cuentas alquiladas de 30%, 40%, abusos, estafas y bueno, es la realidad. Y hay un poco de rechazo en normalizar o regularizar este sector porque precisamente se cerraría, el sector siente que se cerraría una ventana para tú trabajar mientras regularizas tus papeles en el país. Pero bueno, esa es la realidad que hay, pero sí hay ese sentido de organización, sí lo hay. Pero bueno, hay un poco de temor y ahí es donde está el reto de nosotros como sindicato de adaptarnos, de informar y de estar ahí con los trabajadores. Y aquí en Cataluña, ese es el trabajo que nos ha tocado y de verdad que ha dado muchos resultados porque de hecho logramos el primer comité de empresa en Glovo, ya hicimos elecciones, ya tenemos comité de empresa. En Getir hicimos elecciones sindicales y ya tenemos comité de empresa. Y en Justit ya preavisamos y dentro de un mes tendremos elecciones sindicales aquí en Cataluña. Eso hay que subrayarlo. Yo quisiera hacer un apunte de lo que dice Franz. Ahora, si te das cuenta, habla nosotros como sindicato, ¿no? Pero él era un rider. Él era un rider que hizo de puente con nosotros. Yo también vengo de un sector precario de las trabajadoras del hogar y al final creo que el sindicalismo de clase se nutre también del movimiento. Nosotros venimos del mismo movimiento, de esta misma organización con nuestras compañeras. No puede ser de otra manera. Claro, entonces este puente también que vamos haciendo, que algunos nos animamos, nos motivamos y decimos, bueno, soy el puente entre sindicato y mis compañeros, es indispensable. Franz ha sido uno de ellos. Bueno, mira, yo me acerco, yo creo, yo me informo, yo vengo a los talleres y después yo comparto en mis grupos de WhatsApp y entonces se va haciendo el puente. Sí, es que aparece... Entiendo lo que quieres decir, Liliana, porque muchas veces parece... Y esto era una de las cosas que parecen obvias, pero que no, que es importante estar en contacto con el movimiento, hacer que nosotros mismos también como trabajadores nos comprometamos y creamos en el sindicalismo de clase, porque es el que tiene la solidaridad.
va más allá de qué hay de lo mío, ¿me explico? Sin el sindicalismo no se hubiese conseguido nada, seguiríamos... Exacto. Mira, yo para mí, pero es que es muy difícil, yo solamente lo he hecho un mes, también no he tenido ayuda ni apoyo de un sindicato y para mí ha sido desgastante. Voy a poner un ejemplo muy claro, nosotros ya sabíamos que nos iban a echar, lo teníamos muy claro, entonces mejor panorama que ese para la unión y que todo el mundo se uniese no podía haber, pues en la primera manifestación solamente fueron 20 personas. Y ahí nos dimos cuenta de que el mensaje no estaba llegando, de que teníamos que ir más a las tiendas, de que teníamos que estar todo el rato con todas las personas, hacerles entender todo, ¿sabes? Porque eso fue pues el cuarto día de la negociación, el quinto día, y aún así cuando el panorama se presenta pues totalmente en plan de quién diría, joder, si ya te van a echar, ¿por qué no te vas a unir? Pues aún así la gente no se unía y era pues por lo que habéis explicado, todos los motivos que habéis explicado ahora. Hay otra cosa que es muy importante, que es lo que ha dicho Franz, que estos colectivos se constituyen gran parte de personas que venimos de fuera, de otros países, y que en algún momento, cuando llegamos, estamos sin papeles. Con lo cual, nos cuesta mucho, ¿no?, subir la cuesta para conseguir los papeles, son 3 años, en fin, estamos ahí luchando y de alguna manera creemos que lograr conquistas de tipo laboral, por ejemplo la ley Rider, que sí que tenemos mucha confianza, que sabemos que es un punto de partida, ¿no?, que es de aquí, es de tirar para adelante, pero que si no hacemos algo por mejorar o modificar la ley de extranjería para que se puedan regularizar de manera más fácil, nos estamos quedando atrás aquellos que no tenemos papeles. Y esto también impide que nos organicemos. ¿Sabes a dónde voy si no tengo papeles? Si yo lo que necesito ahora mismo son papeles para que después me puedan contratar y entonces ya me puedan laboralizar y puedo demostrar que hay figuras, ¿eh? Y también hemos tenido la experiencia con trabajadores extranjeros sin papeles que vienen, se informan y a partir de conocer sus derechos aceleran el camino y logran regularizarse, pero que también es por esta vía. Puede parecer que no, pero una organización como Comisiones Obreras, la mayor organización social de España, está obligada íntimamente, históricamente, a interpelarse y a cuestionarse para seguir mejorando en su trabajo cada día. Y eso estamos intentando hacer hoy, muy modestamente, por supuesto, con espacio incluso para la autocrítica, para saber qué coño estamos haciendo mal alguna vez cuando no se nos escucha en algunos sectores, cuando hay sectores de la población y productivos que son refractarios a lo que les contamos. Hay una cuestión que es muy paradójica y es que los sectores más precarios son los sectores menos sindicalizados. Puede parecer contradictorio, ¿no? La gente que más lo necesita es la gente que menos se acerca a Comisiones Obreras o a cualquier otro sindicato, pero tiene una explicación muy sencilla, ¿no? Los sectores más feminizados, con más gente joven y con más migrantes, son sectores que también tienen más temporalidad, que también tienen figuras que nosotros llamamos trabajo atípico o periferias laborales, como pueden ser los falsos autónomos, y que ese tipo de cuestiones como la parcialidad, la temporalidad o falsos autónomos o los becarios tienen los derechos limitados en cuanto a poder acercarse al sindicato mediante las elecciones sindicales, a votar a sus representantes, y también tienen una vinculación menos intensa con la empresa, hay mucha más rotación y eso hace que la gente perciba los empleos como algo temporal, ¿no? Como algo de, bueno, pues ahora estoy aquí, mañana estaré en otra empresa y voy intentando cambiar de empleo para mejorar mi vida en vez de generar cambios en mi empleo para mejorar mis condiciones, ¿no? Yo creo que el sindicato tenemos que seguir apostando, como bien hacen en Cataluña y otros territorios, en acercarnos. Si ellos no sienten esa necesidad, tenemos que acercarnos. Y el tema es que cuando lo hacemos, ¿no?, como bien ha pasado en Globo en Cataluña o en otros sectores, o por ejemplo las cárnicas, ¿no?, del sector de la industria en este país que estaban con los falsos cooperativistas, yo creo que cuando el sindicato trabaja esos sectores, mejoran su calidad en el empleo y por tanto mejoramos la calidad de empleo de todo el país. Yo creo que el sindicato tiene que seguir acercándose a las realidades más precarias como está haciendo últimamente, aún con más intensidad, y es la manera pues para mejorar toda la población la calidad del empleo, ¿no? También como cuestiones como hacemos con el SMI o por ejemplo la reforma laboral que ha venido a dar mucha más estabilidad en el empleo, y tenemos que seguir en esas, más en un momento con el IPC disparado. Tendremos movilizaciones. El 3 de noviembre salió el conflicto para exigirle a la patronal que se siente a negociar para mejorar los salarios de todo el país, porque la clase trabajadora de este país, sobre todo la más precaria de la que estamos hablando hoy, no puede volver a pagar el precio de la crisis y por lo tanto tendremos que salir a la calle para mejorar esta situación. Yo creo que al final ya se ha convertido casi en un cliché, pero me parece esencial, ¿no?, hablar de las cosas del comer, arremangarse, volver al centro de trabajo y hablarle a la gente en su idioma, de las cosas de comer, de lo precaria que puede resultar la existencia siguiendo por una vía
como la que tenemos. Liliana, Franz, yo creo que es eso, ¿no? Acercarnos e insistir. Sí, mira, no hay una fórmula mágica, de hecho es muy simple. Acercarse a los trabajadores, ese ha sido el trabajo de nosotros aquí. Nosotros no hemos hecho algo extraordinario. Simplemente irnos a las tiendas con una infografía e informar cuáles son tus derechos laborales. Y ya está. Eso ha sido todo, es sindicalismo de calle. Ir a los centros de trabajo, hablar con los trabajadores e informarlos. Y que ellos sepan que nosotros estamos ahí para luchar por sus derechos y de mantener una comunicación directa y continua, de manera de que cualquier problema que tengan laborales, nosotros estamos ahí para asesorarlos. Eso ha sido el trabajo y bueno, hemos logrado comités de empresa y hemos logrado reivindicaciones importantes. Pues os tengo que agradecer mucho, tanto a Alejandro, o especialmente a Alejandro, si me dejáis, compañeros, por acercarse esta mañana a Gente con Clase y contarnos su experiencia en la lucha con estos fondos de inversión en el sector de los supermercados fantasma. Alejandro, has sido muy amable, de verdad, y ha sido muy útil escucharte. Nada, vosotros, hombre. También es enriquecedor escuchar vuestra parte. Eres muy amable. Y por supuesto, Liliana, Franz, Adrià, muchas gracias. Es vuestra casa. A vosotros. Muchas gracias a vosotros y también en especial a Alejandro, y no dejes de luchar, Alejandro, estés donde estés. Cuidaos mucho. Muchas gracias, Liera. Venga, hasta luego. Igualmente. Hasta luego. O sea que no te llamo un pollón hoy. Hoy no. Un abrazo muy fuerte, cuídate, Adrià. Chao.